Muy buenos días a todos mis alumnos de cuarto año básico A y cuarto año básico B. Espero que estén todos muy bien en sus casas. El día de hoy les traigo el siguiente tema. Vamos a hablar sobre la población e idioma en América. Estamos hablando del continente americano, es decir, América del Norte, América Central, América del Sur. Como se han dado cuenta, en las últimas clases hemos hablado de este continente, porque es muy importante que ustedes sepan todas las características físicas y culturales que tenemos en nuestro continente, ya que, como es obvio, nosotros vivimos en este continente. Y todas las características que tenemos en esta gran porción de tierra son diferentes a otros continentes. Son diferentes a Asia, a Europa, África, etcétera, etcétera. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan conocer cuáles van a ser las características de la población en América, de su población y el idioma. Porque como pueden imaginar, no hablamos los mismos idiomas que en Asia, no tenemos las mismas características físicas que quizás en Europa y muchas otras diferencias más. Así que ahora vamos a ver aquello que nos hace distintos y únicos, y por ende muy singulares. Primero vamos a recordar la clase anterior. En la clase anterior, que fue sobre geografía de América Latina, clima y relieve, hablamos sobre lo que era el clima. Recordemos que el clima era un conjunto de condiciones atmosféricas donde influyen entre sí factores como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y la lluvia, la pluviosidad, entre muchas otras más. Ahí hicimos una diferencia de lo que era el clima y el tiempo. Yo les dije que el clima son aquellos factores atmosféricos que se establecen en un lugar por una gran cantidad de años. O sea, me explico. El clima mide todos estos factores, pero a lo largo de 30 años. O sea, que hubo un científico que estuvo sentado viendo todos los archivos que hablaban sobre temperatura, humedad, viento, que había en un lugar, pero por 30 años, mínimo 30 años. En cambio, el tiempo se mide lo mismo que el clima, solamente que este se hace de manera diaria o semanal. Por ende, el tiempo va cambiando. Por ejemplo, yo les dije que en un clima árido, en un clima seco, que puede ser el desértico, quizás lo normal es que esté desde hace cientos de años desértico, pero puede ocurrir que un día esté nublado, que otro día esté con sol, puede ocurrir que incluso llueva un día, pero no va a llover durante esos 30 años. Por ende, el tiempo de ese día va a ser lluvioso, pero el clima va a seguir siendo desértico. Y también hablamos sobre el relieve. El relieve era todas las formas que tenía la superficie de la Tierra, que podía ser a través de montañas, cordilleras, mesetas, penínsulas, islas, golfos y todo eso que vimos la clase pasada. Respecto a la actividad, yo les pedí que vieran las imágenes del libro y, como hicieron todos muy bien, me describieron que las imágenes de los climas habían árboles, montañas, animales, cordilleras. Y en la tarea respecto al clima que más les gustaba a ustedes, leyendo sus respuestas pude ver que el clima que más les gusta a la mayoría es el clima caluroso, que sería un clima, pero no un clima desértico, porque no todos me pusieron la palabra que les gustaba un clima templado mediterráneo, un clima templado, pero sí muchos me pusieron de que les gustaba cuando hacía sol. Entonces yo creo que a lo que se referían es que les gusta un clima moderado, que pueda hacer sol, pero tampoco les gusta un desierto. Y también me dijeron muy claramente que no les gustaban los climas fríos. A la mayoría no les gustan los climas fríos porque no pueden salir a jugar. Eso en síntesis de la clase anterior. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Qué idioma se habla en América? Esta es una especie de trivia para ustedes. ¿Qué idioma creen ustedes que se habla
América. Alternativa A, español. Alternativa B, inglés. Alternativa C, portugués. Alternativa D, todos más. Piensen. Tic, tac, tic, tac. 1, 2, 3. El idioma que más habla en América son alternativa D, todos y más. En América se hablan aproximadamente 44 idiomas, y entre ellos idiomas oficiales, como por ejemplo el inglés, francés, español, idiomas originarios, como sería el mapudungún, el quechua, y algunas mezclas, como por ejemplo el criollo, que es una mezcla entre francés y lenguas originarias. Cada uno de estos idiomas, que son 44, o sea, 44 son muchísimos, incluso hay más. Cada uno de estos tiene un contexto cultural diferente y distinto entre sí. Hay que decir que cada uno de esos idiomas representa diferencias entre cada uno de los pueblos que habla este idioma en América. El sincretismo cultural de América. ¿Qué es el sincretismo? Lo cito con su cara de duda. El sincretismo cultural es un proceso en el que se mezclan una serie de costumbres traídas de distintos lugares y confluyen en algo totalmente nuevo. Anoten eso tal cual está ahí, porque lo voy a explicar a continuación. Esta es la definición estándar, pero lo voy a explicar. Aquí tenemos a América. Para que América sea culturalmente lo que es, con todos esos idiomas, todas esas etnias, hubieron muchos factores. Así como yo les expliqué en la clase pasada que para que exista el clima se miden muchos factores, se miden muchas cosas, para que América sea tan diversa, también hay muchas cosas que la hacen diversa, que la hicieron diversa. Por ejemplo, hay muchas costumbres autóctonas. Esto quiere decir de los pueblos originarios que estaban acá, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas, los mapuches, los guaraní, entre otros. Pero todas esas personitas que han vivido siempre acá. Esa es la flecha rosada. Las tradiciones, las costumbres originarias autóctonas. Pero también tenemos aquí, en el color azul, la colonización europea, porque a partir del siglo XV el continente americano fue descubierto y conquistado por América, o sea, por España, Portugal, pero también por Inglaterra, por Francia, por Holanda, todo lo que venía de Europa. Entonces tenemos costumbres que vienen de los pueblos originarios, de aquí mismo, y costumbres que vienen desde Europa. Pero también tenemos costumbres que vienen desde África. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué tenemos costumbres de África en América? Bueno, a partir del siglo XV, cuando llegan los europeos, también ellos traen mucha población esclava que viene de África. Y esa población esclava se asienta, es decir, viven principalmente en América Central. Ahí llegan muchos esclavos. Y después de un tiempo se empiezan a mezclar. Se empiezan a mezclar los africanos con los europeos con los indígenas, los indígenas con los africanos. Entonces tenemos costumbres africanas, costumbres originarias y costumbres europeas. Pero también tenemos inmigración asiática, porque a partir del siglo XIX va a llegar muchos inmigrantes que vienen de China. En el norte de Chile, como en Perú y Bolivia, llegan muchos inmigrantes chinos a partir del siglo XIX, a principios del XX. Y también llegan, por ejemplo, muchos japoneses a la parte de Brasil y Argentina. Y también llegan mucha población asiática en lo que es Estados Unidos, México. Entonces ahora tenemos que América, este continente que está acá, llegan costumbres de Europa, llegan costumbres de África, llegan costumbres de Asia y tenemos que sumarle sus propias costumbres. Todo esto, cuando todas estas costumbres se juntan en un solo lugar y se combinan, se llama sincretismo cultural.
Por ejemplo, el baile de la tirana en el norte es una mezcla entre las costumbres autóctonas de los aymaras, las costumbres europeas de la religión católica, la Virgen de la Tirana, y también la inmigración asiática que hubo a mediados del siglo XIX, de todos los chinos. Por eso al baile de la Tirana se le dicen los bailes chinos también. En costumbres africanas tenemos, por ejemplo, que en Centroamérica tenemos muchas personas que, a pesar de hablar el idioma español, tienen ascendencia, es decir, antepasados que fueron de África. Y eso se puede notar en sus bailes, como la samba, eh, como todos sus ritos del vudú y todas esas cosas que vienen de África. Entonces, sincretismo cultural es cuando un montón de culturas se mezclan entre sí. Ya, espero que les haya quedado un poquito más claro. Algunos idiomas que se hablan en América. Yo les dije que eran muchos más que solamente el español, el inglés y el portugués. Aquí tenemos un mapa y ustedes también lo pueden ver en el libro. En la página, a ver, déjenme buscar el libro para decirles en qué página sale. Este mismo mapita, si es que no se ve muy bien, lo pueden encontrar en la página 89 del libro. Está este mapa y se ve mucho mejor, está con otros colores, pero también salen todos los idiomas. En la página 89 del libro. En este mapa vemos con distintos colores los idiomas que se hablan en América. Por ejemplo, en celeste tenemos el español. Por ejemplo, español hablamos en Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, México, Cuba, entre otros. También tenemos el inglés. El inglés se habla en toda esta parte que está en morado, pero no solamente en Estados Unidos y parte de Canadá, sino que también hablan inglés en algunas de las Guyanas, en algunas islas que tenemos por acá. Portugués, no solamente se habla en Brasil portugués, hay otros lugares que también se habla portugués. Tenemos los idiomas originarios, como por ejemplo, aquí tenemos el mapudungún, los mapuches, el aymara, los guaraní. Son muchos, incluyendo el hawaiano, que se habla en Hawái, porque en Hawái no hablan inglés, aunque sea parte de Estados Unidos. Aquí puse, son muchos, como les dije, son casi 44. Así que aquí puse algunos ejemplos de los más populares. Por ejemplo, tenemos el inglés. En inglés se dice hello para saludar. Hello. En español decimos hola. En portugués se dice hola. Pero sin H. En neerlandés, que es el idioma que se habla en Holanda, se dice hello. Hello. En francés es bonjour. En quechua es napay. Quechua es el idioma que hablaban los incas, que lo vamos a ver en las unidades próximas. En guaraní, que es la lengua originaria que se habla en Paraguay, se dice maitei. Se saluda maitei. En aymara, que se habla en el norte de Chile y en partes de Bolivia, se dice sumauru. Ellos saludan y se dicen sumauru. En mapudungún para ustedes, se dice marimari. Y en náhuatl, que es el idioma que se habla los pueblos originarios de México, que es el idioma que hablaban los aztecas, que también los vamos a ver más adelante, se dice macuali tonali. Probablemente pronuncié muy mal todos, pero ustedes pueden buscarlo en Traductor Google cómo se pronuncia mejor, porque yo solo hablo español. Esta va a ser la primera actividad. Van a haber varias actividades en la clase y la primera actividad
ustedes van a tener que hacer esta sopita de letras. En esta sopa de letras tienen que buscar los idiomas que se hablan en el continente. Estos idiomas que están acá, van a tener que buscarlos aquí, como el aymara, español, francés, guaraní, holandés, inglés, mapudungún, náhuatl, quechua. Por aquí tienen que buscarlo. ¿Ya? Esto, si no pueden imprimirlo, pueden copiarlo en su cuaderno. Solo así pueden. Si les es muy complicado, me envían un correo y me dicen, profe, es muy complicado porque no tengo para imprimir. Si tienen para imprimir, lo imprimen. Si no, lo pueden copiar. Pero si es mucho atado para ustedes copiarlo, porque son muchísimas letras, me avisan que no lo pudieron hacer por tal y tal motivo. Ahora vamos a hablar del segundo punto, que es acerca de la población que hay en América. Una población es el conjunto de personas que viven en un lugar determinado. La población puede ser tanto de humanos como de animales, como de plantas, pero población siempre es la cantidad de seres vivos que viven en un lugar. En este caso, población sería de seres humanos que habitan en un lugar, que viven en un lugar. Y en este caso es la población de América, es decir, todos aquellos que viven en América. 3 de cada 4 personas viven en zonas urbanas. Urbanas quiere decir ciudades. En estas zonas urbanas, ciudades, entre paréntesis, la población que vive allí está más concentrada. Y en las zonas rurales la población está desconcentrada. Voy a explicar esto. Cuando uno habla de población concentrada, se refiere a que están todos juntitos. Por ejemplo, en este mapita que está acá, los lugares donde está más rojo es porque hay mayor cantidad de personas juntas. Y usualmente esos son los lugares donde están las capitales o las ciudades más importantes. Por ejemplo, aquí donde están los puntos más rojitos, en Chile, es donde está la población más concentrada. Y la población más concentrada está en Santiago, Valparaíso y Concepción. En cambio, en las zonas rurales, es decir, en el campo, la población está más dispersa. Por eso vemos, por ejemplo, en Brasil hay mucha gente. Pero todo esto que se ve aquí más verde, aquí está el Amazonas, que es una de las selvas más grandes del mundo. Y donde está el Amazonas, la selva del Amazonas y el río Amazonas, hay menos cantidad de personas. Y están todos dispersos, porque es una selva. Entonces podemos ver cómo en la selva tenemos a la población desconcentrada, es decir, todos separaditos. En cambio, en las ciudades, que están usualmente a las orillas, tenemos la población más junta, más concentrada. La diferencia entre lo urbano y lo rural, aunque ya lo dije un poquito, lo urbano es la ciudad. Viene de la palabra urbe, que está en latín. Lo usaban mucho los romanos. Una característica de la vida en la ciudad es que hay alta densidad de población, o sea, las personas viven muy juntitos. Son muchos y viven muy juntitos. Y en la ciudad podemos encontrar el sector industrial, las industrias y los servicios. Los servicios, no estoy hablando de los cubiertos, estoy hablando de los servicios como por ejemplo los servicios médicos, de salud, oficinas, sedes gubernamentales del gobierno, etcétera, etcétera. Aquí se da todo el desarrollo del sector industrial, es decir, donde se crean cosas, donde están las fábricas, donde hay empresas, todo eso está en la urbe, en lo urbano, la ciudad. Por otro lado, la parte rural es toda aquella zona del campo. Por eso aquí puse esta imagen donde tenemos una granja. La zona agrícola, donde se practica la agricultura. El trabajo con las plantas, con la tierra, los campesinos. Y aquí, en la parte rural, hay baja densidad. Eso quiere decir que las personas viven muy separadas y también son menos.
Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad de ir al campo o de ver los campos cuando uno va en el bus camino a Santiago, van a ver que las casas están muy separadas entre sí. Hay una casa, hay muchos árboles y mucho verde, y después hay otra casa. Después de nuevo muchos árboles, mucho verde, muchas vaquitas, muchos caballos, y después otra casa. O sea, esas personas no hay ningún ruido porque no escuchan al vecino, porque están a kilómetros del vecino. En cambio, en la ciudad, si uno pone la radio fuerte, a todo chancho, como se dice, el vecino de al lado va a escuchar, porque están tan pegaditos que están uno al lado del otro. Y eso nos demuestra la alta densidad de población que hay en la ciudad, porque están todos apretaditos, hay mucha gente junta. Y en la parte rural hay baja densidad porque la gente está menos apretada, está muy lejana. En la parte rural se practica lo que es el sector primario. O sea, aquí se consiguen las materias primas. Por ejemplo, para que ustedes puedan tener su leche Colún, por ejemplo, el sector primario va a estar en lo rural. Es decir, las vaquitas están acá. Acá le sacan leche a las vaquitas, en el sector rural. Pero ustedes no se toman la leche directo del tarro. La leche es procesada en laboratorios, la leche es empacada, y eso, la leche recién sacada, la mandan a la ciudad, y en la ciudad, en una fábrica, la procesan, la envasan, le ponen los sellos, le hacen todas estas medidas de seguridad. Entonces, el sector primario es donde se sacan las materias primas, como por ejemplo vegetales o animales. Y en la parte urbana está la parte industrial, donde se procesan estas materias primas. Entonces espero que le haya quedado un poco más claro que lo rural es el campo, donde la gente vive más separada, y lo urbano son las ciudades, donde la gente vive más junta. Entonces, volviendo a este mapa, donde están los puntitos más rojos, es porque hay ciudades. Y donde está más separado, es porque hay campo. O desiertos. Por ejemplo, aquí en Chile, en el norte de Chile, vemos que la población hacia el norte está más separada, y hacia el sur también, porque las distancias son más grandes, están los sectores primarios, etc. Ahora la duda es, ¿cuáles son las ciudades que están en estos puntitos más rojos? ¿Cuáles son las ciudades más pobladas? Hice un top 10 de las ciudades más pobladas del continente americano y tenemos en primer lugar a Sao Paulo, en Brasil, con 30 millones de habitantes. Perdón, estoy un poco resfriada. Espero que no sea coronavirus. Entonces, tenemos Sao Paulo, en Brasil, 30 millones de habitantes. Inmediatamente después, le sigue en el segundo lugar la ciudad de México, en México, que se le llama México Distrito Federal, México DF, que es esta imagen que está acá. En tercer lugar, tenemos a Colombia, con su ciudad de Bogotá. Bogotá tiene 15 millones de habitantes. En cuarto lugar, tenemos a New York, Nueva York, en Estados Unidos. Aquí tenemos una fotito de Nueva York. Tiene 14 millones de habitantes, casi los 15 millones. Casi le gana a Colombia. En quinto lugar, tenemos a Lima, la capital de Perú, con 11 millones, casi 12 millones. En el puesto número 6 tenemos Río de Janeiro, en Brasil. Aquí puse una imagen de Río Janeiro. Tiene 10 millones de habitantes. En séptimo lugar, recién algo de Chile, Santiago. Santiago tiene casi 9 millones de habitantes. Estos números están según los censos del 2014, eso sí. No encontré la información más reciente. Así que probablemente hayan aumentado.
pero el orden siempre está el mismo porque claramente estos si están primero van a aumentar, pero van a seguir siendo primero. En octavo lugar tenemos Caracas, en Venezuela. Noveno, Los Ángeles, Estados Unidos. Y décimo, Buenos Aires, Argentina. Estas son las ciudades más pobladas de América. Y los países más poblados de América son México, Brasil, Estados Unidos. Esos son los países más poblados de América. Por eso se repiten varias veces las ciudades. Sao Paulo se repite 2 veces, Brasil se repite 2 veces, Estados Unidos se repite 2 veces. Ustedes pueden buscar en internet, ya está esta lista completa, con muchos más, y los primeros 20 lugares se repiten siempre Brasil, México, Estados Unidos, porque son muy grandes. Y a pesar de ser muy grandes, aquí se alcanza a ver México, a pesar de que son muy grandes, tienen mucha población. Miren la cantidad de puntitos rojos en México. Este es México, aquí tenemos Estados Unidos. Y es solamente la pedacito de Estados Unidos y ya tenemos muchos puntos rojos. Aquí les dejé la actividad número 2, donde tienen que hacer una sopa de letras y buscar las ciudades más pobladas, que están por aquí. Aquí les doy una pista, hay uno. Aquí, por ejemplo, está Río de Janeiro. Ustedes tienen que ver la ciudad de las más pobladas y la marcan con un lápiz rojo, la subrayan, como ustedes quieran. Recuerden que si alguien no puede imprimir esto o le es muy complicado anotar todo en su cuaderno, me avise, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de las formas de adaptación. Como nosotros hemos visto durante estas clases, el mundo es muy distinto. Tenemos relieves distintos en distintas partes del mundo, sobre todo en América. Tenemos lugares donde hay montaña y tenemos lugares donde hay desiertos. Tenemos lugares donde hay mucho calor y tenemos lugares muy congelados. América es muy distinta entre sí. No, por ejemplo, como otras partes del mundo que sus climas son más similares. Aquí, como América es muy grande, muy gigante, muy largo, pasa por distintas latitudes, entonces por distintos climas. Y por ende, la gente que vive en América son muy distintas y diversas entre sí. Y para poder seguir viviendo se tienen que adaptar. Adaptarse es... ¿cómo puedo explicar adaptarse? Adaptarse es cuando una persona o un ser vivo, puede ser un animal, un ser humano, una planta, buscan la mejor manera de sobrevivir. Por ejemplo, si es una planta que necesita mucha agua, porque las plantas necesitan agua, y esta planta no tiene de otra que vivir en el desierto, la planta se va a adaptar, va a aprender a sobrevivir y aprender a usar lo que tiene. Por ejemplo, todas las plantas necesitan mucha agua, pero el cactus es una planta que se adapta para vivir en climas desérticos donde casi no llueve, pero puede vivir porque se adapta a vivir con poca agua. Así también pasa con las personas, como estas imágenes que tenemos acá. Las personas que tenemos de 35 a 36 grados de temperatura en nuestro cuerpo, deberíamos vivir en climas cálidos, mediterráneos, porque si hace mucho frío nos podríamos morir de hipotermia y si hace mucho calor nos moriríamos por fiebre, por sed, etc. Pero estas personitas igual viven en esos lados. Tenemos personas que viven en el norte de Canadá, llegando al Polo Norte, que se pudieron adaptar, aprendieron a vivir en climas fríos. Andan bien tapados, comen algunas cosas que hay ahí, y también tenemos a personas que se adaptan, aprenden a vivir en climas calurosos. El hecho de adaptarse no solo implica la ropa, aquí vemos solo la ropa. El hecho de adaptarse implica tanto vestimenta, la ropa, como viviendas, la forma de movilizarse, lo que comen, las facciones del rostro, etc. Por ejemplo, ¿ustedes creen que estas personas que están acá comen lo mismo?
¿Ustedes creen que las personas que están en los climas fríos sacan de una palmera un coco? No creo que hayan palmeras. ¿Ustedes creen que las personas que viven en Hawái o en las islas, en las Amazonas o en las islas del trópico, ven osos polares? ¿Comen foca? Yo creo que no, son más de frutas. Entonces, por ejemplo, ellos, al no tener tantos vegetales, se adaptan a comer peces, focas, y se aprenden a cazar esos animales. Y las personas que viven en los lugares calurosos, como hay más frutas, aprenden, tienen una dieta en base a las frutas. Las personas que viven en la nieve se movilizan más que nada en trineos o en canoas hechas con piel de foca, y las personas que viven en las zonas más cálidas, como selvas, islas, se transportan en canoas hechas de madera, porque ellos tienen más madera. Y las formas del rostro también son distintas. Las personas que viven en los lugares más helados son más blancos y son más chinitos, y las personas que viven en los lugares con calor son más morenos y tienen rasgos distintos en sus ojos. Ay, me adelanté. No, no vean eso. ¿Qué influye en que la persona se adapte? Para que tengamos este humano acá adaptado, es decir, que pueda vivir en cualquier clima, en cualquier condición, tenemos que tener en cuenta el clima, que eso ya lo vimos, el conjunto de condiciones atmosféricas que determinan el paisaje de un lugar, como el viento, la lluvia, la temperatura, la humedad, que eso lo vimos la clase pasada. Hay que tener en cuenta también la ubicación geográfica, si está ubicado en la línea del Ecuador, si está en los polos, si está en los trópicos, si está en medio del océano, si está no sé, en Asia. La ubicación, la latitud y la longitud es muy importante, porque una persona que viva en el continente no es lo mismo una persona que viva en medio del océano, y una persona que viva en la línea del Ecuador no es lo mismo una persona que va a vivir en los polos, en los círculos polares. Y otro elemento a tener en cuenta es el relieve, que también lo vimos. El relieve, las formas de la superficie terrestre. No es lo mismo una persona que viva en una montaña a una persona que viva en una meseta, o a una persona que viva cerca de un volcán, o a una persona que viva en una isla. Entonces, para que un humano se adapte, hay que tener en cuenta el clima, la ubicación y el relieve. Y todo eso va a hacer que esta personita se adapte y pueda vivir. ¿Ya? Entonces, ¿qué aprendimos? El día de hoy aprendimos lo que es el sincretismo cultural. El sincretismo cultural es esta mezcla de culturas, este proceso de mezcla. Cuando yo les dije que en América llegan culturas de África, de Asia, de Europa y costumbres originarias. Eso es el sincretismo, esta mezcla de culturas. Vimos los idiomas, que por ejemplo los idiomas más hablados son el inglés, el español, el portugués, el francés, el quechua, etc. Vimos la diferencia entre lo urbano y lo rural, donde lo urbano son las ciudades, donde la población es mucha cantidad y viven muy apretaditos, y lo rural, donde la población vive muy alejada, y el campo. También vimos cuáles son las ciudades más pobladas, como Sao Paulo, Río, Bogotá, Ciudad de México, Nueva York. Y también vimos cuáles son los factores para que las personas se adapten, que los factores son el clima, el relieve, la latitud. Todo eso vimos en esta clase, así que si llegaste hasta aquí, muy muy bien. Cualquier duda me preguntan a mi correo respecto a estos temas, o pueden ver el video una y otra vez. Me pueden comentar en los comentarios de YouTube también, es más fácil responder ahí. Si quieren me pueden preguntar por los comentarios de YouTube para sentirme una youtuber. Pero aquí viene la parte quizás que a nadie le gusta, las actividades. Pero son actividades entretenidas.
como por ejemplo la sopa de letras, que no le gusta hacer una sopa de letras. La actividad número 2, o sea, en realidad sería la 3, porque hay 2 sopas de letras, es que observen las imágenes de la página 90. En la página 90 tenemos imágenes donde salen más adaptadas. Tenemos los inuit, que son los esquimales que viven en las imágenes de los indígenas zona, y tenemos las imágenes de los gauchos que van a acabar en Argentina. Ustedes tienen que leer esa página, la página 90, ver las imágenes y responder las preguntas que están en esa página. ¿Ya? En este momento no la puse, pero apenas termine el video voy a poner una foto de la página para quienes no tienen el libro lo puedan leer. O voy a poner el link también del libro, porque están todos los libros online también. Voy a dejar el link después. Entonces, estas son las actividades a realizar. Me la tienen que enviar a mi correo. Ahora tengo 2 correos nuevos, así que porfa, envíenme los correos que están acá. Ya sramírez@colegio.Riquelme. No, ahora tienen que ser esto. Tareas Stephanie@gmail para las tareas. Y envíenme solo las fotos de las tareas. Porque internet es muy lento y envían 30 de todas las se queda pegado. Y se demora mucho en cargar. Y envíenme las fotos en esta sopa de del libro. Y también hice un correo solo dudas para que sea fácil responder las preguntas. Porque me llegan muchos correos y las preguntas se pierden en tantos correos. ¿Ya? Así que, chicos, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.